Buenas noches, estimados amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las Sagradas Escrituras con una visión ceñida, de alguna forma, a las raíces hebreas de las Sagradas Escrituras, considerando, recordando que las Escrituras fueron escritas en hebreo con el pensamiento hebreo. El tema que trataremos de abordar de alguna forma algo superficial es el rapto de la iglesia, por lo que se conoce también como el arrebatamiento. Sinceramente es un tema controversial, es un tema que demanda de mucha serenidad, demanda de mucha sabiduría poder tratarlo, y muy seguramente a, a van a saltar muchos comentarios respecto de este tema, que en realidad es un tema relativamente nuevo dentro de la iglesia. El tema del rapto inicia en nuestro mundo de habla hispana a partir del año 1780, me parece, 83, con un cura jesuita de nombre Emanuel Lacunza. Emanuel Lacunza estudia y crea un libro llamado La segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Cuando él escribe este libro, incluye el tema del rapto de la iglesia, y a partir de allí, inclusive la Iglesia Católica le destituye, le elimina de sus filas al cura, y este cura continúa con esta doctrina que finalmente se arraiga en la comunidad protestante, en las iglesias protestantes. Es decir, que la Iglesia Católica no aceptó una doctrina que aparece con el cura Emanuel Lacunza, sino que lo rechaza, pero esta doctrina por alguna razón es aceptada en el círculo cristiano protestante, además de cierta influencia posterior de algún pastor en Estados Unidos que de alguna forma difunde estas ideas también en todo el mundo cristiano, en todas las iglesias cristianas de los Estados Unidos. Y finalmente esta idea queda eh, aceptada en todos los círculos, y todos los pastores comienzan a predicar esta doctrina del rapto de la iglesia, y han aparecido inclusive varias películas ya en nuestro tiempo que de alguna forma relatan gráficamente un gran desastre que ocurre en el momento del rapto de la iglesia. Vamos a presentar esta idea eh, con, desde luego, con el debido respeto para quienes difunden la idea del rapto, la doctrina del rapto. Vamos a presentar la escritura desde el punto de vista hebreo, de las raíces hebreas, y qué significa el rapto, que no debería llamarse bajo ningún concepto, bajo ningún punto de vista, ni rapto ni arrebatamiento. Si nosotros consultamos el diccionario, cualquiera de los diccionarios están en línea, o cualquier libro, el rapto es un delito. El rapto es un delito que se comete alrededor de una circunstancia de tomar por la fuerza a una persona, particularmente a una mujer, para abusar sexualmente de ella. El rapto, la palabra rapto está muy mal utilizada en el círculo cristiano,
para asumir, para darle un nombre a una doctrina de algo que tiene que suceder aparentemente en el futuro. Si esta doctrina es verdadera, por lo menos no debería utilizarse el tal nombre, rapto, porque está ligado a un delito. Y si nosotros conocemos que esto es un delito, no deberíamos asociarlo a las escrituras, particularmente al creador. El creador no puede cometer un delito. Nosotros hemos visto a lo largo de nuestros estudios que parece que el creador se contradice en algunas partes de las escrituras, particularmente en los videos que hemos estado estudiando en el Antiguo Testamento. Parecería que el creador se contradice cuando, por ejemplo, uno de los principales mandamientos es no matarás, y sin embargo el creador mismo se encarga de mandar a matar, por ejemplo, cuando se trata de la conquista de la tierra prometida, entre otras varias historias. Es decir, nosotros tenemos que utilizar cuidadosamente nuestras palabras, nuestro diccionario, para referirnos a los aspectos de la Sagrada Escritura. Como primera premisa, no podemos utilizar la palabra rapto ni la palabra arrebatamiento. Arrebatar es robar. Arrebatar es tomar bajo la fuerza algo que no nos pertenece. El creador no puede arrebatar, el creador no puede hurtar, el creador no puede raptar. Ahora, analicemos un poco el contexto bajo el cual parece ocurrir un tomar algo hacia otro lugar. Existe en la escritura una profecía que está pendiente, que no se ha cumplido todavía. Y para ello revisemos un poquito la historia. En la historia, que de todas maneras dentro de lo que hemos visto en estos espacios es la historia es una referencia, en realidad es una alegoría respecto de nuestra espiritualidad. Todo lo que parece ocurrir en la escritura, en realidad está escrito en un lenguaje que se conoce como el lenguaje de las ramas. ¿Qué es el lenguaje de las ramas? El lenguaje de las ramas significa, si nosotros miramos a un árbol, ¿qué vemos de un árbol? De un árbol vemos, vamos a dibujar aquí está la tierra, y un árbol está plantado, ha echado raíces en la tierra, ¿sí? Que pueden ser, en muchos casos son raíces muy profundas, y el árbol comienza a crecer hacia el cielo. Este es el tronco, y aquí el tronco comienza a diversificarse en algunos árboles, mientras hay algunas especies de árboles que son mucho más frondosos y más abiertos en sus ramas. Otros, como el eucalipto, por ejemplo, no tanto, ¿no? Crece verticalmente. Y aquí aparecen las ramas. Entonces, las ramas, las hojas, generalmente son verdes. Hay algunos árboles que tienen eh, estas en realidad son flores aquí que dan hermosos colores. Pero en general un árbol frondoso, sus ramas todas son verdes. Cuando nosotros miramos a un árbol, ¿qué vemos de un árbol? Lo que vemos son sus ramas. ¿Sí? Entonces vamos a señalar
Lo que vemos es esto, sus ramas y el tronco. Entonces, cuando en la escritura estamos mirando las palabras, los relatos, las historias en la escritura, estamos mirando todo lo referente a las ramas de un árbol. A esto se le conoce como el lenguaje de las ramas. Es decir, no podemos mirar las raíces. Las raíces están escondidas bajo la tierra. ¿Sí? A estas raíces de aquí no las podemos ver porque están escondidas. Entonces, ¿de qué se trata lo escrito en la Biblia? Entonces, el lenguaje bíblico, vamos a poner ahí, lo escrito en las historias bíblicas, ¿sí? Lo que vemos, lo que leemos es o son las ramas, lo que corresponde a las ramas del árbol. Pero lo que tenemos que analizar y encontrar es sus raíces. Es decir, no podemos en lo escrito en las historias, no podemos encontrar las raíces. El lenguaje de las ramas nos dice qué tipo de raíces pueden estar escondidas debajo de la tierra. Si nosotros conocemos al árbol, sabemos que hay ciertos árboles que tienen raíces muy profundas. Otros son superficiales, pero estas ramas se expanden más, son más amplias las raíces. Hay otros árboles que no necesitan tanta profundidad. Entonces, si nosotros conocemos el tipo de árbol, podemos intuir, podemos imaginar de qué están construidas, cómo están construidas sus raíces. La Biblia está escrito en el lenguaje de las ramas, significa que las historias que nosotros leemos en la escritura, esto que leemos es únicamente el aspecto superior, el aspecto exterior de un árbol. En realidad, el tesoro de la escritura se encuentra en sus raíces. El tesoro está escondido en sus raíces. ¿Sí? Por lo tanto, si el tesoro está escondido en sus raíces, tenemos que escarbar la tierra, tenemos que profundizar en el estudio, es decir, de aquí, de esta parte de conocer las historias, para llegar hacia las raíces, tenemos que dedicarnos en un estudio profundo, un estudio con la ayuda de las mismas herramientas que fueron utilizadas para escribirla. ¿Sí? Es decir, si es que alguien utilizó una herramienta para plantar este árbol, por ejemplo, sería mucho más aconsejable utilizar la misma herramienta o el mismo tipo, el mismo modelo para escarbar la tierra y poder encontrar sus raíces. Es decir, si alguien utiliza un modelo de poesía, un modelo de canto, tenemos que conocer la estructura del canto, la estructura poética de las palabras con las que fueron escritas para que nosotros podamos entender y encontrar así las raíces de estas palabras. Entonces,
Dicho esto, cuando nosotros miramos ciertos textos, particularmente los textos del Nuevo Testamento, lo que leemos en todos los relatos es el lenguaje de las ramas. Estamos mirando las ramas cuando leemos lo literal. Lo literal, vamos a ponerle de este color. Lo literal es lo que vemos, lo que parece relatarnos el texto. Pero dentro de ese relato, lo profundo es lo que está escondido el tesoro, lo que quiere decir el relato. Para ello hemos estado estudiando algunas herramientas que son los símbolos de lo que quiere decir el relato. Entonces aquí está el secreto. El secreto. ¿Por qué el secreto? Porque el creador quiere que nosotros escudriñemos las escrituras para encontrar un secreto. Si nosotros miramos el libro de los Salmos, en el libro de los Salmos dice, el secreto de Dios es para los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. Esto está en el Salmo 25, creo que el versículo número 4. Entonces, nuestro objetivo debe ser encontrar el secreto de todos los relatos. No quedarnos con lo literal. Lo literal es una pista. Es decir, cuando nosotros nos dan un mapa en donde está escondido un tesoro, el tesoro no, para estar escondido no va a estar a flor de la tierra, no va a estar a la vista de todos. El tesoro está escondido y muy bien escondido, y ese tesoro tiene que tener una guía para poder llegar a él. Esa misma guía son las herramientas con las que fue escrita la Biblia, con las que fue codificada, con las que fue estructurado ese gran poema. Como hemos visto que toda la escritura es un gran poema, es un gran cántico. Y ese cántico esconde un tesoro, esconde un secreto detrás de todas las palabras, de todas las historias. El tema del rapto es algo similar. Hay una profecía que está pendiente y que no se ha cumplido todavía. Para ello tenemos que recordar un poco la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando conquistó la tierra prometida, se asentó en la tierra prometida. Vamos a dibujarlo un poco así. ¿Bien? En la tierra de Israel, algo así. ¿Bien? Y aquí se estableció el reino de Israel conformado por 12 tribus. 12 tribus que habitaron, y vemos nosotros en la escritura en el Antiguo Testamento cómo fue distribuida esta tierra. En general, esta tierra fue dividida posteriormente a Salomón. Esta tierra fue dividida en dos reinos. El reino del norte, llamada la casa de Israel, la casa de Israel, conformada por 10 tribus. Y el reino del sur, llamada la casa de Judá, conformada por 2 tribus. A lo largo del desarrollo de la historia, a partir de que se divide el pueblo de Israel en dos grandes reinos, después con el hijo de Salomón, se dividen estos dos reinos y comenzaron a tener cierta rivalidad. Pero también esta rivalidad, como siempre, nosotros conocemos una casa que está dividida,
no permanecerá. Es fácil de ser destruida. De manera que llegan los asirios, uno de los reyes asirios viene y conquista el reino del norte y se los lleva, vamos a poner de otro color, a estos reinos del norte se los lleva cautivos. Y en esta conquista, la escritura dice que fueron conquistados, llevados a Siria, pero también fueron dispersados hacia los 4 confines de la tierra. Es decir, que la conquista no pudo de alguna forma mantener a estas 10 tribus juntas, sino que estas 10 tribus lograron esparcirse hasta los 4 confines de la tierra. Después, nosotros vemos que hay otras conquistas. Estas 10 tribus, el norte quedó básicamente desolado. Y aquí quedaron unos pocos remanentes de la casa de Israel en el norte, pero también luego ocurrieron unas conquistas sobre la casa de Judá. Y también fueron llevados, por ejemplo, a Babilonia, fueron llevados a un montón de lugares. Pero ellos, estos 2 tribus, lograron regresar. Luego, en el año 70, nuevamente fueron dispersados, la casa de Judá fueron dispersados, y en este caso, al dispersarse al exilio, fueron finalmente se asentaron en Europa. Y de Europa, después de vivir 1500 años en Europa, comienzan a regresar con la conformación del Estado de Israel en el siglo pasado, en 1960 y algo, creo. Comienzan a regresar, se establece el Estado de Israel, pero conformado básicamente en las 2 tribus. A lo largo de toda la escritura persiste una gran pregunta. ¿En dónde están las 10 tribus de la casa de Israel? Si nosotros vamos a las herramientas actuales que nosotros tenemos en el Internet, preguntemos a Google sobre las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Las 10 tribus, vamos a poner en otro color, las 10 tribus de la casa de Israel están aún perdidas. Esta es la gran realidad actual. No se conoce con seguridad nada acerca de estas 10 tribus. Hay pocos indicios, han encontrado los mismos judíos, se han encargado de indagar en ciertos lugares, han encontrado en Etiopía un rezago de una de las tribus. También han encontrado en la China y en algunos otros lugares aparentemente inexplicables, cómo han sobrevivido algún remanente de estas 10 tribus, pero de estas 10 tribus no aparecen hasta el momento y no pueden de la misma forma regresar. Ahora, ¿cuál es la escritura en relación a estas 10 tribus? Para ello vamos a irnos al libro de Isaías 54:7. Entonces, vamos a ver, y vamos a compartir la pantalla para revisar en la Biblia, en Isaías. ¿Dónde está el libro de Isaías? Aquí. Isaías, dijimos que es 54:7. Hay múltiples escrituras que dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré
con grandes misericordias. Es decir, hay una profecía que tiene que cumplirse todavía. Aquí cuando el profeta Isaías está hablando de un recogimiento. ¿De qué recogimiento está hablando? Dice, por un breve momento te abandoné, te mandé al exilio. Veamos, hay otras escrituras que hablan mucho más claro respecto de esto. Por ejemplo, en Ezequiel 11:17. En Ezequiel, el libro de Ezequiel 11:17. ¿Qué dice? Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos, os congregaré de las tierras en las cuales estabais esparcidos y os daré la tierra de Israel. Sigamos buscando en el mismo libro de Ezequiel 36:24. Ezequiel 36:24. Dice, yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todos los países y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Sigamos analizando el 37:21 en el mismo libro. 37:21. Dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones en las cuales fueron, los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Es decir, hay ciertas profecías que vemos que falta su cumplimiento. El Creador no puede dejar así todas estas profecías. En Jeremías 23:3, veamos qué dice Jeremías. Jeremías 23:3. Yo mismo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus pastizales, y crecerán y se multiplicarán. Es decir, nos van a preguntar, por ejemplo, nos van a mencionar, van a decir, efectivamente esto se ha cumplido con el regreso de la conformación del Estado de Israel. Pero en realidad, como mencioné, la conformación del Estado de Israel se realizó en función del retorno de las dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y es por esto que cuando se llama a uno de los apelativos del Estado de Israel, perdón, del pueblo de Israel, es los judíos en relación a la tribu de Judá. Pero las 10 tribus restantes que están esparcidas por el mundo, estas 10 tribus permanecen perdidas. Sigamos revisando ciertos otros. En Miqueas 2:12. Miqueas 2:12. Dice, de cierto te juntaré todo, Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como un rebaño en medio de su aprisco, y harán el estruendo de una multitud. Aquí vemos con claridad que se trata de Israel o Jacob. Cuando se señala en la escritura indistintamente Israel, vimos que Jacob fue cambiado de nombre a Israel. ¿Por qué Jacob en algunos lugares y por qué Israel en otros lugares? Porque se trata de la transformación gradual y paulatina de este estado de Jacob, que recuerden, Jacob es un suplantador, Jacob es un ladrón,
que le robó la primogenitura a su hermano con engaños y por eso tuvo que salir huido. Pero sin embargo, después comienza esa transformación y esa transformación le lleva a ser Israel. Y el Creador lo llama, le comienza a llamar Israel, aunque a veces vuelve a aparecer el nombre Jacob. ¿Qué significa? Que está en un proceso de corrección. El proceso de corrección de dejar de ser Jacob para pasar a ser Israel. Y esa transformación cuando se llama Israel es en las manos, en la corrección del Creador. Israel significa en la corrección del Creador. Por lo tanto, esta, esta dispersión de los israelitas que fueron llevados a un exilio y ese exilio, al estar dispersos ahora en los 4 vientos en todo el mundo, estos israelitas aún no han regresado. Veamos en Zacarías, que es uno de los últimos libros, nuevamente Zacarías 10:10. Zacarías 10:10. Dice otra vez, porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria, los traeré de la tierra de Galaad y del Líbano, no les bastará. Entonces, nuevamente nosotros vemos aquí este recoger. El Creador recoge aquello que inclusive él mismo esparció, como vimos en uno de los versículos anteriores. Dice, yo, a donde yo les llevé, a donde los esparcí, de allí mismo los recogeré. Entonces, ¿de qué se trata ahora toda esta historia? Esta historia del recogimiento. Esta historia, ¿de qué se trata? Se trata de el cumplimiento de algo que aparentemente pasó en los años anteriores a nuestra era, a la era común, a la era que nosotros llamamos desde la venida de Cristo. Es decir, muchos años atrás que ocurrió esto, estas tribus de la casa de Israel fueron dispersas a lo largo de todo el mundo y estas 10 tribus no han vuelto todavía. Cuando vino Jesús, en hebreo su nombre es Yeshua, él dijo, porque yo no he venido, lo dicen estas palabras, ¿sí? Porque yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Es decir, ¿a qué vino el maestro? ¿A qué vino el Mesías? Vino a recuperar lo que se había perdido. Dice, yo he venido a recuperar las ovejas de la casa de Israel. Yo no he venido sino por estas ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, estas 10 tribus de la casa de Israel no estaban cuando vino Yeshua. No estaban aquí en la tierra de Israel. Nosotros vemos inclusive que él se paseaba por el reino del norte, en donde estaba un remanente de las tribus y se habían gentilizado. Es decir, cuando se topa allí con ciertos personajes, aparentemente hay una rivalidad entre este remanente de las que estaban en Galilea y las 2 tribus de la casa de Judá, los que estaban en Jerusalén y el territorio del sur. Estas 10 tribus que están en el exilio, de todas maneras, se trata de una historia espiritual. Esta historia espiritual
se refiere a nuestra propia interioridad. Como hemos estado siempre analizando, nosotros estamos conformados de dos grandes grupos. Dos grandes grupos y estos dos grandes grupos simbolizan a estas, las facultades intelectuales, vamos a decir que son la casa de Judá. A ver, vamos a poner aquí con... la casa de Judá corresponden estas dos tribus y la casa de Israel son las 10 tribus que están abajo. Es decir, con esto hacemos 12 tribus. La casa de Israel. La casa de Israel que vienen a ser las 10 tribus. Y entonces acá vamos a poner 2 tribus. ¿Por qué decimos que la casa de Judá corresponde a nuestras facultades intelectuales? Porque estas son las que de alguna forma permanecieron con el Padre. Aquí vamos a recordar la famosa parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor se quedó y se quedó ayudándole al padre. Pero el hijo menor, que está simbolizado por las 10 tribus de la casa de Israel, es el que se fue. Es decir, cuando vino Yeshua y presentó esta parábola en realidad estaba él dándonos a entender de esta historia que era muy conocida por el público que andaba con él, que eran los judíos. Por eso a lo largo del Nuevo Testamento siempre encontramos a estos judíos como el pueblo que le escuchaba al maestro. Entonces, estas 10 tribus de la casa de Israel están simbolizadas en esta parábola del hijo pródigo como las que se fueron al exilio y al estar en el exilio se gentilizaron. ¿Sí? Se gentilizaron, ¿por qué? Porque están, al estar perdidas, están absorbidas en el mundo gentil. Gentil significa idolatría, los idólatras. Por lo tanto, estas 10 tribus de la casa de Israel están en la idolatría. La idolatría significa la distorsión de la espiritualidad. No se trata de elaborar figuras y postrarse y adorarlas. Estas figuras son el resultado de esa distorsión de la espiritualidad. La idolatría es simplemente la distorsión de todas esas ideas. ¿Por qué es la distorsión? Porque cuando se van al exilio, comienzan a ser absorbidos por las culturas a donde van. Pierden su identidad, dejan de ser el pueblo hebreo israelita, se olvidan de su idioma, se olvidan de sus costumbres y ahora comienzan a pensar, a indagar acerca de las culturas a donde van. Y allí, en esta mezcla de pensamiento, es en donde se produce un avance, digamos, de ciertas culturas, porque de todas maneras los hebreos han contribuido con su pensamiento, con su conocimiento para que las culturas a donde van fueran bendecidas de alguna forma. Es decir, ¿por qué el Creador manda al exilio a su pueblo? Porque él de todas maneras tiene que cumplir la profecía dada a Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham?
Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, ¿cómo va el Creador a bendecir a todas las naciones de la tierra? El que tiene el trabajo dado por el Creador somos nosotros. Es decir, todos los descendientes de Abraham, uno de sus descendientes es precisamente Jacob. Jacob es el llamado Israel, de allí descienden, de Jacob descienden las 12 tribus, pero a las 10 tribus simbolizadas por estas 10 tribus, les llama, las profecías le llama indistintamente Jacob o Israel. Son estas 10 tribus que se van al exilio. ¿Por qué se van al exilio? Porque el mismo Creador busca una forma de esparcir esta semilla, la semilla de su palabra, la semilla del buen pensamiento. Pero todo esto parece ocurrir debido a un mal comportamiento. Aparentemente el pecado de estas 10 tribus hace que el Creador les esparza, les vaya llevando hasta los confines de la tierra, pero como dice también uno de nuestros pensamientos populares, dice, no hay mal que por bien no venga. Es decir, todas las cosas aparentemente malas, de todas maneras en lo malo aparece, hay una chispa de algo bueno. Es decir, el mismo Creador ha esparcido a estas 10 tribus, pero con la idea de bendecir a todos los confines de la tierra. Ahora, están las 10 tribus, están mezcladas, están diseminadas en todo el mundo. Pero la escritura dice, de allí te recogeré. Inclusive hay una escritura que dice que tendrán que regresar a Israel, a estar allí, habitando en su territorio. Ahora, ¿cómo puede cumplirse esto si en realidad ya esta semilla fue esparcida desde hace muchísimos años y ya no hay rastro de ellos? En realidad, todo lo que hemos relatado, todas esas historias, son relatos espirituales, son relatos de nuestra propia interioridad. Cuando la escritura dice, en el Génesis 1 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, se estaba refiriendo de todas maneras a nuestra tierra, a nuestra interioridad. En nuestra interioridad son o habitan estas 10 tribus. Es un símbolo de estas 10 tribus. A esta se le llama la casa de Israel, que originalmente están en el exilio. Significa que están dispersas, están en la idolatría. Es decir, esta tierra está en desorden. Esta tierra está en distorsión de la espiritualidad. No conocemos adecuadamente acerca del Creador. ¿Y qué es lo que hay que hacer? El Creador dice, yo te esparcí, pero yo mismo te recogeré. No se trata de un movimiento geográfico, no se trata de buscar a esa semilla de las tribus de Israel que están esparcidas en la tierra y físicamente traerlas a la tierra de Israel, a donde ahora se le conoce como el Estado de Israel. Todo esto es una alegoría respecto de nuestra propia interioridad, como estamos viendo aquí en el gráfico. Estas 10 tribus de la casa de Israel tienen que retornar a la luz, tienen que retornar a la tierra prometida. La tierra prometida es la paz, la armonía, ¿sí? Y la luz en nuestra interioridad. ¿Cómo hacemos todo esto? Retornando nuestra alma, retornando la conformación de nuestra interioridad, todo lo que está en distorsión en nuestra interioridad tiene que ser trabajado. Es decir, nos entregan una tierra para ser cultivada. Como siempre, toda la escritura está escrita bajo el mismo tema desde el principio a fin, que al Adán
el Adán que fue al ser expulsado del jardín del Edén, le dijo, con el sudor de tu frente, con el sudor de tu frente, es decir, con tu inteligencia, trabajarás la tierra. ¿Sí? Esta es la tierra que tenemos que trabajar para comer el pan de allí, con el sudor de tu frente. Entonces, tenemos que iluminar nuestra interioridad, iluminar nuestras emociones para poder transformarnos a nosotros mismos, y para eso tenemos que ser muy inteligentes. Entonces, cuando el Creador habla de recoger, es recoger lo que está esparcido, traer a la luz en nuestra propia interioridad todo lo que está en idolatría. Tiene que volver hacia la luz, tiene que eliminarse esta distorsión de la espiritualidad, y tenemos que empezar a conocer el verdadero propósito del Creador. Cuando nosotros hablamos del fin del mundo, como habíamos mencionado, el fin del mundo es precisamente el renovarnos, el renovar nuestra interioridad, y para eso se celebra una vez al año el fin del mundo. Pero este recordatorio de una vez al año, que este fin del mundo tiene que acabarse, este mundo, ¿para qué se acaba el mundo? ¿Para qué hay un fin? Siempre que hay un fin, el fin está ligado a un nuevo principio. Es decir, debe haber siempre un ciclo. Debemos cumplir un ciclo porque todo es cíclico, ¿sí? Y cuando es cíclico, siempre volvemos al mismo punto. Y si es que es cíclico, siempre vamos a tener la oportunidad, mientras estemos en la vida, la oportunidad para renovarnos. Por ello, como hablábamos en la clase pasada acerca del bautismo, el bautismo es la renovación de nuestra relación con el Creador. No es el meterse en el agua, sino el sumergirse en su palabra para encontrar el camino dado por su nombre. Es decir, el nombre no es conocer cómo se llama, sino conocer esta estructura de transformación interna para transformarnos internamente. Es decir, todo es cíclico, siempre hay una nueva oportunidad para retornar al Creador. Lo que está escrito en estos relatos, que parece que dice, y los recogeré y los tomaré a mí mismo, y que se han empleado muy mal la palabra rapto, porque el rapto es un delito. Esto no podemos permitir seguir utilizando una palabra de tal calibre para describir al Creador. No podemos describir al Creador como un delincuente. El rapto o el arrebatamiento son delitos. ¿Sí? Estos delitos no se pueden permitir por parte de nuestra boca. Tenemos que transformar nuestra habla, transformar nuestras ideas, inclusive transformar esta distorsión de la espiritualidad, porque en el mensaje, en el relato que está allí, tenemos que buscar lo interno, lo profundo, el mensaje oculto, que en el caso de este rapto está hablando respecto de cómo recoger lo que se había perdido. El mismo Mesías vino, dice, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y a estas ovejas tiene que recoger en un solo redil. Entonces, no podemos permitir que exista un rapto o un arrebatamiento, ni siquiera en nuestros labios, para insinuar que el Creador va a venir a raptarnos. El rapto es, como habíamos dicho, es una doctrina que aparece apenas en el año 1700 algo, 1783, si mal no recuerdo. Y esta doctrina no aparece con anterioridad a estas fechas,
los llamados padres de la iglesia ni siquiera la mencionan. Y por lo tanto, esta es una doctrina relativamente nueva, y con esta doctrina se ha dominado la mente de muchas personas y se sigue conformando la doctrina del miedo. ¿A qué me refiero con la doctrina del miedo? Que al creador siempre se le muestra como alguien que va a destruir, va a venir a destruir. ¿Y qué produce una destrucción? El que nos anuncien que va a venir a destruir, nos produce miedo. Y por el miedo tenemos que acercarnos al creador. No debe ser así. Acercarnos al creador no debemos acercarnos por miedo a que ocurra nada. Debemos acercarnos al creador por amor, porque él nos amó primero. Ese debe ser nuestra meta, nuestro pensamiento, el retornar hacia el verdadero concepto profundo de la Escritura. El Creador dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos procedan al retorno. En hebreo, todos procedan a la teshuvah, al camino de retorno hacia el Creador. Es decir, que todos volvamos hacia la luz, que todos busquemos paz, armonía y luz interior, que busquemos iluminarnos, porque como nosotros vemos ahora el mundo, sí tenemos problemas y esos problemas tenemos que aportar soluciones. ¿Cómo aportamos soluciones? Con nuestra propia paz interior. Cuando nosotros estamos buscando nuestra propia paz interior, esta paz interior se va a multiplicar hacia afuera. Pero si estamos esperando una salvación, que alguien venga y nos rapte de aquí, nos lleve a un mundo, quién sabe dónde, estamos esperando una salvación externa y estamos abandonando el barco que debe ser salvado, que debe ser redimido. Porque la creación del creador, cuando vemos en el Génesis, dice que cuando él lo hizo todo bueno y en gran manera. ¿Y para qué nos puso aquí en el mundo? Nos puso para hacer su trabajo. Nosotros tenemos la obligación de transformar este mundo en un mundo de paz, en un mundo de armonía, en un mundo de luz, en un mundo en el que todos los seres humanos podamos estrecharnos las manos sin resentimientos, sin limitaciones. Aquí un gran ejemplo, estamos celebrando un campeonato mundial de fútbol y tuvimos la suerte de enfrentarnos un país de un background, de una estructura religiosa cristiana, enfrentándose a un mundo musulmán, a un mundo árabe, con otras doctrinas completamente distintas, aparentemente con un Dios distinto. Y entonces allí debe ser la oportunidad para estrechar nuestros lazos y mirar más allá de estas diferencias. ¿Por qué ellos creen estar adorando a un Dios que no es el nuestro? ¿No debería ser acaso el mismo? ¿Por qué tenemos limitaciones para mirar a otras personas y que ellos nos miren también a nosotros? ¿No deberíamos celebrar, aprovechando esta oportunidad de hermanarnos, no deberíamos acaso celebrar este encuentro en una forma muy amistosa, en una forma muy amigable, en una forma con muchísima alegría, con muchísimo gusto, para tratar de compartir tanto nuestras costumbres como también aprenderlas acerca de ellos con seguridad? La comida que hacen ellos y sus costumbres son también particulares y tenemos que aprender y celebrarlas. Y de la misma forma mostrarles nosotros que tenemos ciertas cosas que también valen la pena. Pero el creador es uno solo y tiene que mostrarse en cada uno de nosotros y en cada uno de ellos también. Y por lo tanto, tenemos que trabajar por la paz,
por la armonía de todos los seres humanos, para que de esta forma el Creador se manifieste en el mundo. Vemos que las profecías acerca de la redención, el Mesías dice, él mismo dice acerca de nosotros al Padre, le dice, haz que estos sean uno como yo soy uno contigo. ¿Qué significa que seamos uno? Que estemos en armonía. Y cuando revisamos las profecías de uno de los profetas, de los últimos profetas, dice también, en aquel día, Él será uno y uno su nombre. Es decir, el final de todos los tiempos, la redención del mundo es la unidad, la armonía de todos los seres humanos. Porque, ¿por qué podemos esperar que el Creador tenga que destruir a este mundo? ¿Por qué podemos esperar de que el Creador tenga que deshacerse de lo que había creado? Cuando vemos en el libro de Apocalipsis que dice que Él hará cielos nuevos y tierra nueva. Estos cielos nuevos y tierra nueva, ¿será que el Creador va a destruir todo el cielo en esas millones y millones de galaxias que existen ahora en el cielo? Y destruir este planeta precioso que nosotros hemos estado aquí aprendiendo a conocerlo y a convivir. ¿O acaso este cielo nuevo y tierra nueva tiene que ser renovado en nuestra interioridad? Como hemos visto, los cielos están en nuestras facultades intelectuales, la tierra está en nuestras facultades emocionales. La renovación del Creador, el fin del mundo que tiene que darse, tiene que ser en nuestra interioridad. Pero recuerden, en cada fin está enlazado a un nuevo principio. ¿Por qué? Porque todo es cíclico. De manera que si hay un fin, bienvenido sea, porque ahora debemos comenzar nuevamente esta transformación interior. Que esta idea del rapto, del arrebatamiento, de alguna forma tengamos que transformarla, corregirla en nuestro vocabulario y corregir esta idea que tenemos que estudiar con un poco más de detalle, de detenimiento, con nuevas herramientas en nuestros espacios, en las iglesias, de tal manera que vayamos erradicando de nuestras doctrinas esa doctrina del miedo. Hasta aquí la clase de hoy.